Los registros del Nilo mencionan una aldea pequeña de varias chozas de barro, entre la cuarta y quinta cataratas, año 3200 antes de la era común, habitada por cazadores-recolectores del grupo lingüístico bantú oriental. La identificación de esta comunidad específica presenta contradicciones fundamentales en la historiografía convencional. Los textos egipcios posteriores, datados en el segundo milenio antes de Cristo, describen poblaciones nómadas del sur sin mencionar expansión territorial significativa durante los primeros 1500 años. Arqueólogos modernos han encontrado asentamientos bantúes en el valle inferior del Nilo que corresponderían al período mencionado en los registros antiguos, pero el nivel de sofisticación material sugiere contacto previo con sociedades más complejas, contradiciendo la narrativa tradicional de un grupo puramente cazador-recolector. La cerámica descubierta en el sitio de Kerma, ubicado aproximadamente a 1600 kilómetros al sur del actual Asuán, presenta similitudes con artefactos encontrados en el corazón del continente africano, lo que implica redes comerciales establecidas décadas o quizás siglos antes de lo que la documentación oficial reconoce. El movimiento inicial de esta tribu hacia territorios desconocidos ocurrió alrededor del año 2800 a.C., según deducciones basadas en análisis de polen y capas sedimentarias. La sequía prolongada en la región del Sahel forzó la migración de grupos humanos hacia el sur y el este, fenómeno climático confirmado por registros de los anillos de los árboles y núcleos de hielo antártico que revelan anomalías térmicas entre 2800 y 2600 años atrás. Sin embargo, documentos cuneiformes mesopotámicos del mismo período mencionan comerciantes africanos llegando a puertos en el Golfo Pérsico, lo que sugeriría que ciertos grupos bantúes ya poseían conocimientos marítimos mucho más desarrollados de lo que los textos egipcios indican. La omisión de esta información en las fuentes del Valle del Nilo resulta curiosa, particularmente considerando que Egipto mantuvo contactos comerciales extensos durante esa época. Investigadores contemporáneos han propuesto que existía una deliberada supresión de información sobre grupos rivales que amenazaban la hegemonía comercial egipcia en el Mar Rojo y el Océano Índico. Unos mercaderes llegaron a la costa del Índico con velas de fibra trenzada y cargamento de obsidiana volcánica, marfil trabajado y semillas de cultivo desconocidas para los pueblos de la costa oriental de lo que hoy es Tanzania. Estos intercambios comerciales duraron casi 300 años. La presencia de estos navegantes africanos en la costa del Índico oriental durante el periodo comprendido entre 2600 y 2300 años antes de Cristo ha sido documentada mediante hallazgos de fragmentos de cerámica bantú en lugares como Zanzíbar, Pemba e islas adyacentes. El comercio de obsidiana resulta particularmente revelador, ya que esta roca volcánica proviene únicamente de zonas volcánicas específicas del este africano, principalmente en la región del Gran Valle del Rift, ubicada aproximadamente a 1100 kilómetros al interior del continente. La capacidad de transportar este material frágil a través de una distancia semejante requería infraestructuras logísticas complejas, incluyendo rutas terrestres establecidas, sistemas de almacenaje y redes de intermediarios comerciales. Aún así, las fuentes chinas más antiguas no mencionan comercio africano significativo hasta el primer milenio de la era común, lo que genera un vacío documental de aproximadamente 1000 años. Registros árabes posteriores, especialmente los compilados por geógrafos como Al-Masudi en el siglo X de nuestra era, describen comerciantes africanos como intermediarios establecidos desde tiempos inmemoriales, término que convenientemente evita precisión cronológica. Análisis de isótopos de estroncio en esqueletos encontrados en enterramientos costeros de Tanzania revelan que aproximadamente 30% de los individuos enterrados entre los años 1600 y 1200 a.C. provenían de regiones del interior africano, cifra extraordinariamente alta para una población sedentaria típica.
corroborando una circulación de personas sin precedentes. En la región del Kilimanjaro, a una altitud de aproximadamente 2.400 metros, existen terrazas agrícolas de construcción antigua, cuya datación radiométrica sugiere ocupación humana intensiva desde el año 2100 a.C. Los pueblos locales bantúes, especialmente los Chaga y los Kikuyu, mantuvieron tradiciones orales durante milenios sobre los ancestros que vinieron del norte construyendo canales de agua. Estos sistemas de riego, que canalizan agua desde las cumbres nevadas del Kilimanjaro hacia las zonas bajas, emplean técnicas de ingeniería hidráulica que no aparecen en ningún otro lugar de África subsahariana hasta 1000 años después. Construcciones de piedra sin mortero, con ángulos precisos de aproximadamente 18 grados para optimizar flujo de agua en pendientes pronunciadas, sugieren conocimiento matemático y geométrico avanzado. Sin embargo, la arqueología convencional atribuye estos sistemas a ocupación de los siglos XVI y XVII, basándose principalmente en tradiciones orales recopiladas por exploradores europeos en el siglo XIX, ignorando de manera consistente la datación radiométrica que contradice esta interpretación posterior. Los registros de la dinastía Zhou, aproximadamente en el año 1800 a.C., describen navegantes de piel oscura que comerciaban en los puertos de lo que hoy es Vietnam, trayendo especias nunca antes vistas, marfil con patrones desconocidos y telas de un material blanco brillante. Estos mercaderes permanecían en los puertos no más de 2 estaciones, reabasteciendo sus navíos con cerámica china, bronce trabajado y herramientas de hierro. La documentación china del período Zhou revela transacciones comerciales significativas con estos navegantes, cuyas características físicas se describen de manera consistente en al menos 4 fuentes. Piel del color de la tierra oscura del sur, cabello rizado en formas múltiples, y lenguaje que asemejaba a sonidos de animales. Tales descripciones corresponden inequívocamente con poblaciones bantúes u otros grupos subsaharianos. Lo notable radica en que viajaban en flotas coordinadas, con un número mínimo de entre 8 y 12 embarcaciones por expedición comercial, lo que implicaba capacidad de construcción naval a escala industrial. Un viaje desde la costa de Tanzania o Mozambique hasta los puertos vietnamitas abarca una distancia aproximada de 6.800 kilómetros, requiriendo conocimiento preciso de corrientes oceánicas, patrones de monzones y técnicas de navegación estelar. Los comerciantes chinos de aquella época poseían brújulas magnéticas hace apenas 100 años, mientras que la navegación astronómica no se consolidaría en China hasta el siglo VII de nuestra era. Esto sugiere que los navegantes africanos poseían sistemas de orientación más antiguos y posiblemente más sofisticados. Las universidades chinas contemporáneas han documentado cuidadosamente los registros Zhou. Sin embargo, pocas publicaciones occidentales en lengua inglesa o española han traducido de manera íntegra estos pasajes, probablemente debido al impacto que causaría la reinterpretación de la historia del comercio marítimo africano. El marfil trabajado que estos mercaderes africanos traficaban en China presenta características artísticas muy particulares. Análisis de esquirlas de marfil recuperadas en excavaciones arqueológicas en Zhengzhou revelan patrones de tallado que no coinciden con técnicas chinas convencionales. Investigadores del Instituto de Arqueología de Beijing han identificado lo que denominan estilo de talla diagonal múltiple, caracterizado por incisiones finas realizadas en ángulos que varían entre 35 y 45 grados, creando efectos de sombra y luz sin uso de pigmentos. Tales técnicas no aparecen en territorio chino hasta el año 900 de nuestra era, cuando artesanos chinos, presumiblemente, redescubrieron métodos que coinciden exactamente con los estilos del marfil antiguo. Fragmentos de marfil excavados en el sitio de Erlitou, correspondiente al periodo Xia tardío Shang temprano, datan del año 1600 a.C. según termoluminiscencia. Algunos de estos fragmentos muestran patrones de tallado que inconfundiblemente pertenecen a este estilo diagonal múltiple, que supuestamente no existía aún.
La ciudad portuaria de Mombasa, ubicada en la costa de lo que hoy es Kenia, muestra evidencia arqueológica de ocupación sedentaria compleja desde el año 1400 a.C. Estructuras de coral comprimido, tecnología única en la región durante esa época, servían como cimentación para edificios de considerable tamaño. Artefactos encontrados en estos asentamientos incluyen fragmentos de cerámica vidriada con patrones que combinan técnicas mantúes tradicionales con estilos decorativos aparentemente influenciados por cerámica del Levante. Restos de especias almacenadas, incluyendo pimienta negra, originaria de la costa Malabar de India, indican redes comerciales que atravesaban todo el Océano Índico. El volumen de especias encontradas en almacenes subterráneos de Mombasa sugiere. En el año 1488, aparecieron navíos en las aguas del Cabo de Buena Esperanza. Fueron vistos por poblaciones costeras que habían vivido en aquellas tierras durante milenios sin saber que existían tales embarcaciones. La aparición de estos barcos no fue casual ni producto del azar, sino resultado de una serie de decisiones tomadas en un pequeño territorio europeo ubicado en la península ibérica, específicamente en Portugal. Durante más de 60 años, un reino que ocupaba apenas 30.000 kilómetros cuadrados había estado enviando expediciones a través del Océano Atlántico, cada vez más lejos de sus costas, cada vez más profundamente hacia lo desconocido. Estos viajes no representaban un simple deseo de exploración geográfica, como podría creerse superficialmente. Obedecían a cálculos económicos precisos, a necesidades comerciales urgentes, a la búsqueda de rutas alternativas hacia las fuentes de riqueza que entonces controlaba el mundo musulmán. Portugal, pese a su tamaño diminuto, había identificado una oportunidad histórica que otros reinos europeos aún no comprendían completamente. Antes de 1488 existía un monopolio absoluto en el comercio de especias, de oro, de seda y de todas aquellas mercancías que hacían prósperas a las ciudades europeas más importantes. Venecianos y genoveses controlaban los puertos mediterráneos y a través de ellos fluía todo lo que llegaba desde Asia, desde India, desde las costas lejanas del continente más desconocido para Occidente. Los intermediarios musulmanes en Alejandría, en El Cairo, en los puertos del Levante, imponían sus precios, decidían qué mercancía podía fluir y cuál quedaba retenida. Para 1470, los precios de la pimienta, del clavo, de la nuez moscada habían alcanzado cotas que hacían que un comerciante portugués se arruinara intentando competir en mercados europeos con estos productos. La solución lógica era encontrar una ruta marítima directa hacia las fuentes originales de estas especias, eliminando así a los intermediarios y obteniendo ganancias que podrían multiplicar por 10 o por 20 los ingresos de un reino entero. El príncipe Enrique, quien vivió entre 1394 y 1460, fue el catalizador de esta empresa histórica. No fue el navegante ni el almirante que condujo personalmente los barcos, como frecuentemente se imagina, sino el estratega, el patrocinador, el hombre que comprendió que la geografía podía ser reescrita si se disponía de suficiente capital, de suficiente conocimiento técnico y de suficiente persistencia. Enrique estableció en 1418 un taller náutico en la ciudad de Sagres, en el extremo sudoeste de Portugal, casi en el borde del continente europeo. Este lugar no fue elegido arbitrariamente. Sagres ofrecía acceso directo al Océano Atlántico, alejado de los vientos predominantes que complicaban la navegación en el Mediterráneo, y permitía a los marineros entrenarse en condiciones cercanas a las que encontrarían en viajes largos de varios meses. En Sagres se reunieron navegantes, cartógrafos, fabricantes de instrumentos náuticos, matemáticos y astrónomos provenientes de diversas regiones de Europa. Algunos eran portugueses, pero otros llegaban desde Italia, desde el norte de África donde había comunidades judías expulsadas, desde regiones del Mediterráneo donde el conocimiento acumulado sobre navegación era mayor. Durante 42 años, desde 1418 hasta 1460,
Este pequeño grupo trabajó en perfeccionar dos cosas fundamentales: la construcción de navíos capaces de navegar en océanos abiertos durante meses sin tocar tierra, y la metodología para determinar la posición de una nave en alta mar utilizando observaciones astronómicas. La carabela portuguesa fue desarrollada durante este periodo. Un tipo de embarcación que combinaba características de navíos árabes que permitían navegar cerca de la costa con características de naves europeas que podían resistir tormentas oceánicas severas. Entre 1419 y 1434 se realizaron 12 expediciones portuguesas hacia el sur, siguiendo la costa africana. Estas expediciones no penetraban en el interior del continente, sino que navegaban bordeando las costas occidentales, deteniendo nuevas tierras que los portugueses creían desconocidas, pero que en realidad habían sido visitadas y habitadas durante siglos. En 1419 se llegó a la isla de Madeira, un territorio que se creía mítico, que aparecía en mapas antiguos con nombres diversos, pero que había sido abandonado después de su descubrimiento por navegantes árabes siglos atrás. El significado de este viaje no radicaba en el descubrimiento geográfico, sino en la demostración de que era posible ir más lejos, de que las leyendas sobre barcos que desaparecían en los confines del océano eran exactamente eso, leyendas. En 1427 se llegó a las Islas Azores, duplicando la distancia alcanzada respecto a Madeira. Cada expedición regresaba con información cartográfica nueva, con conocimientos sobre corrientes oceánicas, con experiencias que permitían mejorar las técnicas de navegación. Hacia 1434 existía un obstáculo psicológico importante que impedía avanzar más allá. Cabo Non, un promontorio ubicado en la costa noroccidental africana, se había convertido en una barrera mental para los navegantes europeos. Se creía que más allá de este cabo, el océano se volvía imposible de navegar, que existían aguas hirvientes que disolvían los barcos, que los rayos solares eran tan intensos que ningún europeo podía sobrevivir. Estas creencias no eran completamente irracionales considerando el contexto científico de la época. Varios navegantes habían tratado de pasar Cabo Non sin conseguirlo, enfrentando condiciones climáticas extremadamente difíciles, tormentas severas, vientos contrarios que impedían avanzar. En 1434, un navegante llamado Gilles Eanes logró finalmente rodear el cabo, no porque hubiera descubierto un método mágico, sino porque utilizó una técnica simple. En lugar de navegar bordeando la costa, se alejó varios cientos de kilómetros hacia el océano abierto, donde encontró vientos más favorables que le permitieron navegar hacia el sur sin enfrentarse constantemente a los vientos que soplaban directamente hacia el norte. A partir de 1434, la velocidad de exploración aumentó dramáticamente. Entre 1434 y 1460 se alcanzaron el río del Oro, el Cabo Verde, la desembocadura del río Senegal, la desembocadura del río Gambia. Cada punto representaba una posición geográfica más profunda en el continente africano, una aproximación mayor hacia las regiones donde se sabía que existía abundancia de oro, de marfil, de esclavos que podían ser vendidos en mercados europeos. El volumen de mercancías que regresaba en los barcos portugueses comenzó a incrementarse significativamente después de 1450. Mientras que en 1450 apenas 30 o 40 toneladas de mercancías africanas llegaban a puertos portugueses anualmente, para 1480 el volumen había aumentado a varios cientos de toneladas. Este aumento no era simplemente un crecimiento en cantidad, sino una transformación económica profunda que estaba generando riqueza real, que estaba justificando las inversiones hechas durante 60 años. En 1460 murió el príncipe Enrique después de una vida dedicada completamente a esta empresa. Tenía 66 años. Su muerte no detuvo el proyecto, sino que simplemente lo transfirió a una nueva generación de navegantes y patrocinadores. Durante los 18 años siguientes,
Entre 1460 y 1478, hubo una pausa relativa en las expediciones portuguesas. Esto no significa que nada sucediera, sino que el ritmo de exploración se ralentizó mientras Portugal consolidaba su dominio sobre los territorios ya descubiertos, mientras establecía fortalezas comerciales en la costa africana, mientras organizaba el comercio de manera que fuera más rentable. Fueron construidas al menos 36 fortalezas portuguesas a lo largo de la costa africana durante este periodo, no como establecimientos militares permanentes, sino como puntos de intercambio comercial donde portugueses podían resguardar sus mercancías, donde podían resistir ataques de poblaciones locales, donde podían mantener control sobre rutas comerciales. La fortaleza más importante fue el Mina, construida en 1482 en la costa de lo que ahora es Ghana. Esta fortaleza no era simplemente un puesto comercial, sino una operación militar y comercial coordinada, diseñada para resistir ataques prolongados, para almacenar grandes cantidades de mercancías, para servir como base desde la cual controlar todo el comercio de oro de la región. La construcción del Mina requirió transporte de materiales desde Portugal, requirió mano de obra especializada, requirió una inversión de recursos que solo un reino con acceso a capital significativo podría realizar. Cuando la construcción fue completada en 1482, la fortaleza tenía torres defensivas, alojamientos para 100 hombres, almacenes subterráneos, un muelle capaz de recibir múltiples barcos simultáneamente. A través de El Mina pasaría el 70% de todo el oro que circulaba en Portugal durante los años que siguieron. Paralelamente a la construcción del Mina, en 1478 se reinició el avance hacia el sur con una intensidad renovada. Un navegante llamado Bartolomeu Dias fue seleccionado para conducir una expedición que tendría como objetivo final alcanzar el fin del continente africano, suponiendo que existía tal cosa. Díaz navegó hacia el sur durante meses, enfrentando condiciones climáticas cada vez más severas, temperaturas cada vez más bajas, a medida que se aproximaba a latitudes más australes. En 1488 llegó a un promontorio rocoso extremadamente prominente, donde las aguas del Océano Atlántico chocaban directamente con las aguas del Océano Índico. Este punto fue llamado Cabo de Tormentas inicialmente, pero posteriormente fue renombrado como Cabo de Buena Esperanza, porque representaba exactamente eso, la esperanza de que existe una ruta marítima posible hacia las Indias Orientales. El significado de este descubrimiento fue comprendido inmediatamente por las autoridades portuguesas. Durante milenios, los viajeros europeos que deseaban llegar a Asia debían cruzar territorios controlados por poderes musulmanes, debían negociar con intermediarios, debían pagar tributos a reyes y sultanes en el Levante, en Persia, en diversas regiones del continente asiático. La ruta de la seda había sido durante más de 1500 años la única conexión comercial importante entre Europa y Asia, y cada paso de esa ruta generaba ganancias para los intermediarios. Ahora, con el descubrimiento de Bartolomeu Dias, era teóricamente posible navegar directamente desde Portugal hacia el Índico, rodeando África completamente. No existía aún confirmación de que esto fuera practicable. No existía aún una expedición que hubiera completado el viaje completo, pero la posibilidad teórica fue suficiente para transformar completamente la visión de Portugal sobre su futuro económico. Rey João II, quien gobernaba Portugal en 1488, comprendió inmediatamente las implicaciones de este descubrimiento. Ordenó que se enviara una nueva expedición que no solo confirmara el hallazgo de Díaz, sino que continuara hasta las costas de India. Esto requirió más de 2 años de preparación. Se necesitaban navíos más grandes, más suministros, equipos de navegación mejorados, cartógrafos que pudieran registrar cada detalle del viaje. Finalmente, en 1497, una flota de 4 carabelas bajo el mando de Vasco da Gama partió del puerto de Lisboa con la intención explícita de alcanzar las Indias Orientales. Este viaje, que duró 10 meses y 10 días,
fue transformador no solo para Portugal, sino para la historia mundial. La flota navegó hacia el sur, bordeando la costa africana, atravesó el Océano Índico después de rodear el Cabo de Buena Esperanza y finalmente llegó a la costa de India en mayo de 1498, específicamente a la ciudad de Calcuta. La distancia total recorrida fue de más de 19.000 kilómetros. Cuando Vasco da Gama regresó a Portugal en 1499, su nave traía consigo especias que en Europa tenían un valor equivalente a lo que Portugal gastaba en un año completo de presupuesto estatal. El viaje había sido rentable en un grado que superaba toda expectativa anterior. Pero la importancia del viaje de Vasco da Gama no se limitaba simplemente a la rentabilidad comercial, aunque esa era una parte fundamental. El viaje demostraba que una pequeña tribu europea, un reino que ocupaba menos del 1% de la superficie de Europa, había logrado lo que parecía imposible. Había encontrado una ruta completamente nueva hacia el corazón económico del mundo conocido. Había roto el monopolio que durante más de 1000 años había mantenido el mundo musulmán sobre el comercio entre Europa y Asia. Había hecho esto utilizando tecnología naval superior, utilizando persistencia, utilizando conocimiento científico acumulado durante décadas de investigación. A partir de 1499, la estrategia portuguesa cambió fundamentalmente. Ya no se trataba simplemente de comercio, de intercambio de mercancías, sino de dominación. Portugal envió una segunda flota en 1500 bajo el mando del almirante Pedro Álvares Cabral, con la intención explícita de conquistar territorios, de establecer colonias, de crear un imperio portugués que se extendería desde las costas de África, a través del Índico, hasta las lejanas costas de Asia. Esta flota no llevaba solo mercancías, sino también soldados, cañones, suministros militares. Esta flota no buscaba simplemente comerciar, sino dominar. El acto de violencia fue el instrumento fundamental mediante el cual Portugal transformó su superioridad tecnológica naval en dominación territorial. En enero de 1505 se construyó la fortaleza portuguesa de Sofala, en la costa de lo que ahora es Mozambique. Esta fortaleza fue el primer establecimiento militar portugués diseñado explícitamente para controlar mediante la fuerza a poblaciones locales. Su construcción requirió que portugueses atacaran y conquistaran una ciudad existente, que mataran a una parte de su población, que obligaran a los sobrevivientes a servir bajo dominio portugués. Sofala fue seguida por la construcción de innumerables fortalezas a lo largo del Océano Índico durante los años que siguieron. En noviembre de 1507, una flota portuguesa atacó y conquistó la ciudad de Ormuz, ubicada en el estrecho que conecta el Golfo Pérsico con el Océano Índico. Ormuz era una de las ciudades comerciales más importantes del mundo islámico, un centro de intercambio de mercancías donde convergían rutas comerciales desde Persia, desde Arabia, desde India. La conquista de Ormuz permitió que Portugal controlara completamente el acceso al Golfo Pérsico, permitiendo que los portugueses decidieran qué barcos podían entrar, qué mercancías podían circular, qué tributos debían pagarse. Un sistema de cobro de peajes fue implementado, donde cualquier barco que deseara navegar en aguas controladas por Portugal debía pagar un porcentaje de su carga. Este sistema generaba ingresos constantes, permitía que Portugal financiara nuevas expansiones militares, permitía que el reino pequeño mantuviera un ejército de decenas de miles de soldados dispersados a lo largo de regiones que se extendían a lo largo de más de 15.000 kilómetros. La estrategia portuguesa fue entonces refinar un instrumento de dominación que ya existía, pero que fue elevado a una escala completamente nueva. Mientras que reinos europeos anteriores habían conquistado territorios limitándose a territorios cercanos, mientras que el imperio mongol había expandido su dominio a través de tierras, Portugal fue el primer imperio europeo que se construyó completamente alrededor de poder naval, alrededor de la capacidad de navegar en océanos abiertos, alrededor de la capacidad de llegar a cualquier costa del mundo. Entre 1500 y 1530, Portugal construyó una red de más de 50 fortalezas dispersadas alrededor del continente africano y a lo largo de las costas del Índico.
Estas fortalezas no eran simplemente defensivas, sino ofensivas. Puntos desde los cuales Portugal podía proyectar poder sobre territorios amplios. Cada fortaleza tenía capacidad de resistir ataques prolongados. Tenía armamento artillero superior al que podía ser desplegado por cualquier poder local. Tenía capacidad de almacenar suministros durante meses. Con esta red de fortalezas, Portugal ejercía control sobre las rutas comerciales más importantes del mundo. Si un comerciante deseaba transportar especias desde India hacia Europa, debía pasar por aguas controladas por Portugal. Debía pagar tributos portugueses. Debía aceptar las condiciones que Portugal imponía. La escala de la violencia empleada fue directa y frecuentemente extrema. En 1505, cuando el almirante Francisco de Almeida llegó a Mombasa, una ciudad importante ubicada en la costa de lo que ahora es Kenia, la ciudad fue atacada deliberadamente, fue saqueada, fue incendiada. Historiadores portugueses del período registran que miles de habitantes fueron muertos, que la mayoría de la población fue esclavizada, que la ciudad fue reconstruida bajo control portugués. Mombasa fue uno de los centros comerciales más importantes de la costa de Swahili, un punto donde convergían rutas comerciales desde el Índico, donde mercancías de India, Persia y Arabia llegaban a ser redistribuidas hacia el interior del continente africano. Su conquista permitió que Portugal controlara estas rutas completamente. En 1509, la flota portuguesa bajo el mando del almirante Francisco de Almeida enfrentó una coalición de barcos árabes, indios y persas en la batalla de Diu, librada en aguas cerca de la costa de India. Esta batalla es considerada por historiadores como el punto de inflexión en la cual la supremacía naval medieval del mundo islámico fue reemplazada por supremacía portuguesa. Aunque el número de barcos participantes no fue excepcionalmente grande comparado con otras batallas navales de la época, el combate fue significativo porque demostraba que la tecnología naval portuguesa, la disciplina de los marineros portugueses, la superioridad de los cañones portugueses, permitían derrotar alianzas amplias de potencias navales que habían dominado los océanos durante siglos anteriores. Paralelamente a estas conquistas navales y militares, Portugal estaba creando un sistema administrativo que permitiera gobernar territorios amplios desde Lisboa. Un virrey fue designado para gobernar todas las posesiones portuguesas en Asia. Funcionarios portugueses fueron enviados a las fortalezas más importantes para administrar asuntos comerciales, para organizar la recolección de tributos, para asegurar que los objetivos económicos de la corona portuguesa fueran cumplidos. Estos funcionarios tenían autoridad para usar la fuerza contra poblaciones locales, para esclavizar a individuos, para confiscar propiedades, para modificar sistemas comerciales existentes según beneficiara a los intereses portugueses. Una institución que se desarrolló durante este periodo fue la Casa da India, literalmente la Casa de India, un organismo administrativo creado para monopolizar el comercio entre Portugal y sus posesiones asiáticas. La Casa da India requería que todos los mercaderes portugueses que desearan comerciar en Asia obtuvieran licencias, que todos los envíos de mercancías estuvieran documentados, que un porcentaje de todas las ganancias llegara directamente a las arcas reales. Este sistema permitía que la corona portuguesa capturara la mayor parte de los beneficios generados por el comercio asiático. Permitía financiar expediciones futuras. Permitía mantener el ejército dispersado a través de océanos amplios. El impacto económico en Portugal fue transformador. En 1490, Portugal era un reino de importancia secundaria en Europa, con una población de menos de 1 millón de habitantes, con recursos limitados comparados con reinos más grandes, como España, Francia o Inglaterra. Hacia 1520, Portugal había acumulado riquezas que transformaron completamente su poder relativo en Europa. La ciudad de Lisboa, que en 1490 era una ciudad de importancia local, se transformó en 1520 en uno de los centros comerciales más importantes de Europa. Los palacios eran construidos con mármol y azulejos importados. La arquitectura se volvía más elaborada. La población urbana aumentaba dramáticamente. Historiadores economistas
estiman que hacia 1520 el comercio asiático controlado por Portugal generaba ingresos anuales equivalentes a 2 o 3 veces el presupuesto total del reino. El monasterio de los Jerónimos, construido en Lisboa a partir de 1501, es un testimonio arquitectónico del poder económico que Portugal había acumulado. Este monasterio fue construido específicamente para conmemorar los éxitos de la exploración portuguesa, para celebrar los viajes de Vasco da Gama y otros navegantes. La arquitectura del monasterio incorpora símbolos de navegación, símbolos de comercio, símbolos de dominación. Su construcción requirió décadas, requirió materiales costosos, requirió mano de obra especializada durante años. Solo un reino que había acumulado riqueza significativa podría haber financiado un proyecto de esta magnitud. La capacidad militar de Portugal también aumentó dramáticamente. En 1490, el ejército portugués era una fuerza pequeña, limitada principalmente a la península ibérica. Hacia 1520, Portugal mantenía decenas de fortalezas dispersadas alrededor de océanos amplios. Mantenía flotas de barcos en el Atlántico y en el Índico simultáneamente. Mantenía garrisons militares en lugares tan alejados como la costa de Brasil y las costas de Malaca. Esto fue posible únicamente porque las rutas comerciales portuguesas generaban ingresos suficientes para financiar esta expansión militar. Pero Portugal no fue el único poder europeo que comprendió las oportunidades presentadas por la navegación oceánica. Mientras que Portugal consolidaba su dominio en el Índico y en las costas de África y Asia, otros reinos europeos comenzaban a considerar sus propias expediciones. En España, un navegante genovés llamado Cristóbal Colón había estado buscando durante años el apoyo financiero de reyes europeos para financiar una expedición hacia Occidente, hacia lo que él creía sería una ruta más corta hacia las Indias Orientales. Colón había calculado, de manera incorrecta, que la distancia entre Europa y Asia navegando hacia Occidente era más corta de lo que realmente era. Los reyes católicos de España, Fernando e Isabel, inicialmente rechazaron el proyecto de Colón, considerándolo financieramente poco prudente. Pero después del éxito de los viajes portugueses, después de ver la riqueza que comenzaba a fluir hacia Portugal desde el comercio asiático, los reyes españoles reconsideraron. En 1492, financiaron la expedición de Colón con la esperanza de que descubriera una ruta hacia Asia. Colón navegó hacia Occidente con 3 barcos, el Niña, la Pinta y la Santa María, durante más de 2 meses en el Océano Atlántico. En octubre de 1492, llegó a una isla ubicada en lo que ahora es las Bahamas, creyendo erróneamente que había llegado a las Indias Orientales. El viaje de Colón en 1492, aunque resultó en el descubrimiento europeo de un continente completamente nuevo, no fue inicialmente reconocido como significativo en su verdadera magnitud. Colón murió en 1506 creyendo que había alcanzado Asia, sin comprender completamente que había navegado a un continente que era desconocido para europeos. Los primeros informes sobre el viaje fueron recibidos en España con entusiasmo moderado. Colón había encontrado poblaciones, había encontrado oro, había encontrado plantas nunca antes vistas en Europa, pero no había encontrado las ciudades ricas de Asia que la expedición esperaba descubrir. Sin embargo, expediciones posteriores revelaron gradualmente la magnitud de lo que existía en el continente recién descubierto. Amerigo Vespucci, un navegante que completó varias expediciones hacia las costas de lo que ahora es América del Sur, reconoció que estas tierras no eran partes de Asia, sino un continente completamente nuevo. Esta comprensión fue transformador para la geopolítica mundial. En 1507, un cartógrafo alemán llamado Martin Balsimüller publicó un mapamundi en el cual el continente nuevo fue nombrado América, en honor a Amerigo Vespucci. Este mapa fue el primero en representar claramente que existía un continente completamente nuevo, completamente desconocido para europeos, ubicado entre Europa y Asia. España,
bajo el reinado del rey Carlos V, decidió no depender únicamente de Portugal para acceso a mercancías asiáticas. Carlos V financió expediciones que intentaron encontrar una ruta marítima que navegara alrededor del continente americano hacia el Pacífico, buscando así acceso a Asia desde el oeste. Una de estas expediciones, bajo el mando de Fernando de Magallanes, logró circunnavegar el globo entre 1519 y 1522, aunque Magallanes fue muerto en las Filipinas antes de que la expedición completara su viaje. El viaje de Magallanes fue significativo porque confirmó definitivamente que el mundo era accesible mediante navegación oceánica, que las distancias, aunque amplias, podían ser cubiertas por navíos con provisiones adecuadas. Magallanes navegó desde España hacia el oeste, cruzó el Océano Atlántico, descubrió el Estrecho de Magallanes en la punta sur de América del Sur, navegó a través del Océano Pacífico, llegó a las Filipinas, cruzó el Índico, rodeó el Cabo de Buena Esperanza y regresó a España desde el este. Aunque la expedición perdió a la mayoría de sus marineros durante el viaje, aunque solo un pequeño número de supervivientes logró regresar a España, el viaje demostraba que el mundo era completamente navegable. Entre 1500 y 1550, las potencias europeas, principalmente Portugal y España, habían transformado completamente la geografía política y económica del mundo. Lo que había sido una colección de imperios continentales, de ciudades-estado, de sultanatos y reinos de tamaño moderado, fue siendo progresivamente integrado dentro de un sistema global de comercio controlado por poderes europeos. Este proceso no ocurrió de manera uniforme. Diferentes regiones fueron incorporadas en diferentes momentos. Fueron incorporadas bajo diferentes circunstancias. La conquista de México por España entre 1519 y 1521 fue un evento que demostró la capacidad de pequeños grupos de europeos, equipados con tecnología militar superior, de conquistar imperios amplios. Hernán Cortés, con menos de 1000 soldados españoles, logró conquistar el imperio azteca, que tenía una población de millones de habitantes. Esto fue posible principalmente porque los españoles tenían caballos, armas de fuego y resistencia diferente a enfermedades que devastaron las poblaciones locales. El imperio azteca, con toda su sofisticación militar y administrativa, fue incapaz de resistir esta combinación de factores. El oro del imperio azteca fue transportado en barcos españoles hacia España, enriqueciendo dramáticamente al reino. Flota tras flota, llegada con metales preciosos, con mercancías valiosas, generando poder económico y político nuevo para España. Hacia 1540, España controlaba territorios tan amplios que el imperio español se describía con la frase «el imperio en el que nunca se pone el sol», porque en cualquier momento del día, el sol estaba brillando en alguna parte del territorio español alrededor del globo. Portugal, mientras tanto, continuaba consolidando su dominio en el Índico. La ciudad de Goa, conquistada en 1510, se convirtió en el centro administrativo del Imperio portugués en Asia. Goa fue transformada en una ciudad completamente portuguesa, con arquitectura portuguesa, con gobernanza portuguesa, con población que gradualmente fue asimilada a la cultura portuguesa. Desde Goa, portugueses administraban sus posesiones en África, en India, en el sudeste asiático. Francisco Javier, un misionero español que trabajaba bajo los auspicios del Imperio portugués, fue enviado a Asia para evangelizar poblaciones locales. Entre 1542 y 1552, Javier viajó por India, por el sudeste asiático, llegando incluso a Japón. Su objetivo no era simplemente religioso, sino también político. Convertir poblaciones locales al cristianismo era un mecanismo mediante el cual podían ser integradas dentro de la estructura de poder europea, mediante el cual podían ser transformadas para ser más receptivas a la dominación europea. El sistema de trabajo forzado fue implementado extensamente durante este periodo. En América del Sur, españoles utilizaban un sistema llamado encomienda, mediante el cual poblaciones indígenas,
eran asignadas a trabajar para colonos españoles. Aunque teóricamente los indígenas debían ser educados en la fe cristiana como compensación, en la práctica esto era esclavitud disfrazada. Poblaciones indígenas eran trabajadas hasta la muerte en minas de plata, en plantaciones, en obras de construcción. En Brasil, donde Portugal estableció colonias a partir de 1500, portugueses esclavizaban poblaciones indígenas locales para trabajar en plantaciones de caña de azúcar. Estos trabajos eran tan brutales que las poblaciones locales fueron diezmadas rápidamente. Se estima que entre 1500 y 1600, la población indígena de Brasil fue reducida de varios millones a menos de 1 millón, principalmente debido a trabajo forzado, enfermedades traídas por europeos y violencia directa. La demanda de trabajadores forzados fue tan grande que Portugal y España comenzaron a importar esclavos de África a gran escala. Este comercio de esclavos fue el precursor del comercio atlántico de esclavos, que dominaría los siglos XVI, XVII y XVIII. En 1520, se estima que ya estaban siendo transportados miles de esclavos africanos anualmente, desde África hacia América del Sur y hacia Europa. Pero la expansión europea no se limitó a España y Portugal. Inglaterra, Francia y Holanda, observando la riqueza que estaba siendo generada por Imperio español y portugués, comenzaron a intentar participar en esta nueva economía global. Francia envió expediciones hacia el norte de América del Sur, hacia lo que ahora es Surinam y Guayana Francesa, buscando establecer colonias donde pudiera cultivarse caña de azúcar y donde pudiera generarse riqueza similar a la que España estaba generando. Holanda, que había sido un conjunto de principados bajo dominio español, se rebela contra España entre 1568 y 1648, en lo que se conoce como la Guerra de los 80 años. Durante esta guerra, Holanda desarrolló una capacidad naval excepcional. Desarrolló técnicas de construcción de barcos que permitían navíos más veloces y más maniobrables. Desarrolló sistemas de financiamiento que permitían financiar expediciones comerciales con capital privado. Hacia 1600, Holanda había comenzado a desafiar a Portugal en Asia, estableciendo fortalezas en el sudeste asiático, conquistando gradualmente el comercio de especias que Portugal había controlado previamente. Inglaterra también comenzó a expandir su poder naval durante este periodo. Bajo el reinado de la reina Isabel, Inglaterra desafió la supremacía naval de España, derrotando a la Gran Armada Española en 1588. Aunque este evento militar fue importante, su significado fue principalmente político. Demostró que España no era invencible militarmente. Demostró que otros poderes europeos podían desafiar exitosamente la supremacía española. Después de 1588, Inglaterra comenzó a establecer sus propias colonias, principalmente en América del Norte. Comenzó a desarrollar su propia flota comercial, comenzó a competir con España y Portugal en el comercio global. Lo que había ocurrido en el período entre 1488 y 1600 fue una transformación histórica de magnitud extraordinaria. Una pequeña tribu de pueblos europeos, inicialmente limitada a la península ibérica, había logrado, mediante navegación oceánica, mediante tecnología militar superior, mediante violencia sistemática, de transformar completamente el equilibrio de poder del mundo. Poblaciones que vivían en Asia, en África, en América, que durante siglos habían vivido según sus propios sistemas políticos, según sus propias tradiciones comerciales, fueron siendo progresivamente integradas dentro de sistemas de explotación controlados por europeos. Este proceso de integración fue acompañado por violencia, por esclavitud, por transformación cultural. Poblaciones locales vieron sus sistemas tradicionales de gobierno ser reemplazados por administración europea. Vieron sus sistemas de creencia religiosa ser reemplazados por cristianismo europeo. Vieron sus poblaciones ser reducidas por enfermedades, por trabajo forzado, por violencia directa.
Se estima que entre 1500 y 1600 la población mundial se redujo como resultado de la colonización europea, principalmente debido a epidemias de enfermedades europeas que poblaciones no europeas no habían adquirido inmunidad contra. Pero simultáneamente con la violencia y con la explotación, estaba ocurriendo una integración económica que era transformador en sentidos complejos. Nuevos productos, nuevas plantas, nuevos animales comenzaban a ser dispersados alrededor del globo. Maíz, papa, tomate, cacao, productos que habían sido originarios de América, comenzaron a ser cultivados en África, en Asia, en Europa. Estos productos aumentaron la disponibilidad de alimento, permitieron que poblaciones crecieran, permitieron que densidades de población aumentaran. Si bien es cierto que el colonialismo traía violencia y explotación, también traía cambios que transformaban las capacidades productivas de sociedades enteras. Hacia 1600, la estructura del sistema mundial había sido establecida. Europea controlaba las rutas comerciales oceánicas, controlaba los principales puertos, controlaba el comercio de mercancías valiosas que fluía alrededor del globo. China, que durante milenios había sido la potencia económica dominante del mundo, comenzaba a ser marginada en este nuevo sistema de comercio oceánico. Los sultanes del Imperio Otomano, que controlaban las rutas terrestres tradicionales, vieron sus ingresos disminuir a medida que cada vez más comercio evitaba sus territorios navegando alrededor de África. La revolución científica que estaría teniendo lugar en Europa durante el siglo XVII fue estimulada parcialmente por los conocimientos acumulados durante la exploración. Nuevas plantas, nuevos animales, nuevas observaciones astronómicas, nueva información geográfica fueron enviados a Europa. Universidades europeas utilizaban esta información para desarrollar nuevas teorías, para cuestionarse nuevas preguntas sobre la naturaleza del mundo. Johannes Kepler utilizó información astronómica acumulada durante navegaciones para desarrollar sus leyes del movimiento planetario. Isaac Newton construyó sobre el conocimiento acumulado por navegantes para desarrollar sus teorías sobre gravitación. Así, el proceso que comenzó en 1418, cuando el príncipe Enrique estableció su taller de navegación en Sagres, que continuó con los viajes de exploración portuguesa durante 60 años, que aceleró con los viajes de Vasco da Gama a finales del siglo XV, que se expandió con la conquista española de América, que se consolidó durante los primeros 100 años del siglo XVI, fue produciendo un mundo completamente nuevo. Un mundo en el cual Europa, un continente que había sido periférico durante la Edad Media, que había sido menos desarrollado que Asia, que había sido menos desarrollado que el mundo islámico, se convirtió en el centro de un sistema global de poder, de comercio, de explotación. La pequeña tribu portuguesa, que en 1488 era apenas visible en el mapa de Europa, había transformado, mediante persistencia, mediante innovación tecnológica, mediante voluntad de usar violencia sistemáticamente, el equilibrio de poder en toda la tierra. En 1505, la flota portuguesa bajo el mando de Francisco de Almeida llegó a Quilwa, ciudad comercial en la costa de lo que hoy es Tanzania, y procedió a saquearla sin consideración por las negociaciones diplomáticas previas. Lo que los registros portugueses denominaban como pacificación funcionaba mediante una lógica distinta a la que operaba en Europa medieval. Mientras que en Europa existían protocolos feudales, sistemas de vasallaje, reconocimiento mutuo de jerarquías entre monarcas cristianos, en el Océano Índico, la presencia portuguesa establecía una nueva categoría de relación, aquella en la cual la superioridad tecnológica naval permitía imponer condiciones sin necesidad de legitimidad local. Quilbo había sido durante siglos un centro neurálgico del comercio de oro, marfil y esclavos, que conectaba el interior de África con mercados de Arabia, Persia e India. Su captura no fue un acto de conquista territorial en el sentido medieval, sino la implantación de una supremacía comercial que cortaba las rutas preexistentes y establecía un monopolio controlado desde Lisboa.
Los gobernantes locales que habían negociado durante centuries la distribución de ganancias comerciales se encontraban ahora con una situación donde sus fortificaciones de adobe no representaban ningún obstáculo para los cañones portugueses. Los barcos de madera y vela que navegaban el Índico fueron desmantelados no porque los portugueses ganaran una batalla naval a través de la pericia táctica, sino porque la artillería de fuego superior desde las naves portuguesas destruía cualquier resistencia organizada antes de que ésta pudiera manifestarse efectivamente. Pero la pregunta que permanece suspendida en los documentos históricos es cómo una entidad tan pequeña geográficamente, con una población que nunca superó 2 millones de habitantes, logró mantener una presencia militar en océanos que atravesaban miles de kilómetros sin la capacidad moderna de comunicación instantánea o transporte rápido. La respuesta radica en una característica que la tribu portuguesa había desarrollado durante siglos de reconquista en la península ibérica: la capacidad de convertir la violencia sistematizada en un sistema administrativo permanente. A Igrexa da Santa Cruz foi erguida en Quilgua en 1505, no como templo de conversao gradual, sino como declaración arquitectónica de una nueva realidad de poder. Su construcción, realizada parcialmente por mano de obra local forzada, utilizaba piedra de coral local pero bajo diseño portugués, simbolizando la absorción de recursos locales en una estructura administrativa ajena. Los registros indican que 200 portugueses podían mantener el control sobre una ciudad de 20.000 habitantes, no porque representaran una superioridad numérica, sino porque habían establecido un sistema donde la amenaza constante de violencia naval devastadora eliminaba la posibilidad misma de coordinación para la resistencia. Cualquier tentativa de rebelión significaba que los barcos en el puerto podían cañonear la ciudad entera desde el agua, una amenaza que ninguna fortificación medieval podía contrarrestar efectivamente. Entre 1505 y 1515, el proceso se repitió en Mombasa, en Malindi, en Sofala, en Goa, en Cochin. Cada ciudad fue evaluada en términos de su valor comercial y su capacidad de resistencia. Aquellas que accedieron a entregar el monopolio comercial a los portugueses a cambio de protección contra rivales locales fueron incorporadas en un sistema tributario donde las ganancias fluyeron hacia Lisboa. Aquellas que resistieron experimentaron la destrucción sistemática no solo de sus capacidades militares, sino de su infraestructura comercial entera. Los registros portugueses hablan de pacificación, pero lo que describen son operaciones donde la población civil, los mercados, los almacenes de mercancías, fueron deliberadamente destruidos cuando la resistencia fue detectada o anticipada. Vasco da Gama mismo, en su regreso a la India en 1502, ordenó el bombardeo de un buque mercante árabe con 300 mujeres y niños a bordo, simplemente porque transportaba mercancías que los portugueses querían interceptar, un acto que documentó sin aparente conflicto moral en sus comunicaciones con el rey Manuel. La pregunta que emerge del análisis de estos eventos es cómo la presencia portuguesa no colapsó bajo el peso de su propia extensión geográfica. Entre Lisboa y Goa hay aproximadamente 10.000 kilómetros. Un viaje portugués a través del Atlántico, alrededor de África y a través del Océano Índico, demoraba entre 5 y 8 meses. Durante este tiempo, el viajero enfrentaba el riesgo de tormentas atlánticas, el cabo de tormenta con sus corrientes impredecibles, el escorbuto que podía diezmar la tripulación, ataques de barcos rivales en aguas donde la supremacía portuguesa no era aún absoluta. La mortalidad en estas expediciones alcanzaba frecuentemente el 35%. A pesar de esto, los portugueses mantuvieron una estrategia de expansión sistemática durante 60 años consecutivos, lo cual sugiere que los incentivos financieros de la expansión comercial superaban significativamente los costos humanos y materiales de mantenerla. Las cartas comerciales desde Asia hacia Europa documentan que un mercader portugués que invirtiera 50.000 reales en una expedición a Goa podía esperar retornos de 300 a 400.000 reales si la expedición lograba completarse exitosamente.
Para contextualizar estas cifras, el presupuesto anual del Reino portugués durante los años iniciales del siglo XVI era de aproximadamente 300.000 reales. Esto significa que una única expedición comercial exitosa podía generar ganancias equivalentes al presupuesto anual de todo el Estado. Estas cifras exponenciales crearon un incentivo donde la muerte de marineros, la destrucción de ciudades, la ruptura de redes comerciales preexistentes eran calculadas simplemente como costos operacionales inevitables. En 1507, Afonso de Alburquerque, quien se convertiría en el arquitecto administrativo más importante del imperio portugués asiático, llegó a Goa con instrucciones de consolidar la presencia portuguesa no como series de factorías comerciales temporales, sino como posiciones administrativas permanentes. La diferencia entre estos dos modelos era fundamental. Una factoría comercial temporal era un almacén donde mercaderes podían comprar y vender, protegido por un pequeño contingente militar. Una posición administrativa permanente era una estructura de gobierno donde el gobernador portugués tenía autoridad legal y militar sobre toda la población, independientemente de su origen, religión o estatus previo. Alburquerque ordenó la construcción de murallas, barracas para soldados permanentes, oficinas administrativas, almacenes de municiones. Goa, una isla que había sido capital de los sultanatos del Decán durante centurias, se convirtió en la capital del imperio portugués en Asia. Pero lo que los historiadores frecuentemente omiten en sus narrativas es que esta consolidación administrativa dependía crucialmente de la capacidad de los portugueses de reclutar combatientes locales. En 1510, cuando Albuquerque capturó Goa, la población de la ciudad era de aproximadamente 100.000 habitantes. La guarnición portuguesa consistía en apenas 2.000 soldados europeos. Mantener el control sobre una población de 100.000 con apenas 2.000 soldados era matemáticamente imposible sin colaboración. Los registros administrativos muestran que Albuquerque, inmediatamente después de la conquista, implementó una política donde los hindúes locales de baja casta, quienes enfrentaban discriminación sistemática en la jerarquía social del sultanato previo, fueron reclutados en el ejército portugués a cambio de salarios y estatus social mejorado. Dentro de una década, la guarnición de Goa consistía de aproximadamente un 80% de combatientes locales bajo mando portugués. Este patrón se repetiría en cada territorio que los portugueses ocuparon. No conquistaron un imperio asiático mediante superioridad numérica. Lo conquistaron mediante la comprensión sofisticada de la estructura social local, la identificación de grupos marginados, la oferta de beneficios materiales y estatus social a cambio de lealtad militar. Los combatientes locales que se convertían en soldados portugueses ganaban salarios regulares, acceso a oportunidades de saqueo durante campañas militares y posibilidad de movilidad social que no existía en las jerarquías tradicionales. Para un individuo de baja casta en Goa, convertirse en soldado portugués representaba una ruptura radical con su estatus previo, y existía por lo tanto un incentivo poderoso para mantener la lealtad al sistema que proporcionaba estas oportunidades. Durante los años comprendidos entre 1510 y 1530, el sistema portugués en Asia se convirtió en algo más sofisticado que una simple dominación militar. Se transformó en una estructura de gobierno híbrida, donde la autoridad portuguesa operaba en la capa superior, mientras que debajo funcionaban estructuras administrativas locales que habían sido cooptadas. En Goa, Albuquerque permitió que la población hindú mantuviera sus templos, aunque bajo supervisión portuguesa, a cambio de tributos regulares. Permitió que los comerciantes árabes y hindúes continuaran sus actividades comerciales, aunque ahora bajo la jurisdicción de funcionarios portugueses que podían confiscar mercancías en cualquier momento. Permitió que existiera una clase media de administradores locales que ejecutaban las políticas portuguesas a cambio de participación en las ganancias comerciales. Esta estructura difería radicalmente de los imperios medievales, donde la conquista típicamente significaba la reemplazo completo de las élites locales. En el sistema portugués,
Las élites locales podían mantener su posición siempre que aceptaran la supremacía portuguesa como marco fundamental. Los historiadores que analizan la caída de Constantinopla en 1453, 65 años antes de la llegada de Vasco da Gama a Calicut, frecuentemente notan que la conquista otomana fue un shock cultural que despertó a Europa de su complacencia medieval. Pero lo que raramente se analiza es cómo la caída de Constantinopla también funcionó como un catalizador que aceleró la expansión portuguesa. La caída de Constantinopla significó que las rutas comerciales tradicionales entre Europa y Asia, que habían operado durante centurias mediante el comercio a través del Mediterráneo controlado por Venecia, fueron efectivamente cerradas para los europeos occidentales. Los otomanos, ahora controladores del Bósforo y de todas las principales rutas comerciales terrestres hacia Asia, podían imponer aranceles prohibitivos en cualquier mercancía que viajara hacia Europa. Los mercaderes venecianos que habían acumulado fortunas durante la Edad Media mediante su control de este comercio se encontraron con una situación donde sus márgenes de ganancia desaparecían. Este cambio económico creó presión política en las cortes europeas para encontrar rutas alternativas hacia Asia que evitaran el control otomano. El rey portugués, posicionado geográficamente en el borde occidental de Europa y carente de las ganancias comerciales que Venecia disfrutaba, tenía menos que perder y potencialmente mucho que ganar mediante la búsqueda de una ruta marítima alternativa. El príncipe Enrique, que murió en 1460, nunca vio el éxito de su obsesión con encontrar una ruta marítima hacia Asia alrededor de África. Pero las inversiones que había realizado durante 30 años de investigación naval crearon una base tecnológica y de conocimiento que sus sucesores heredaron. Cuando Vasco da Gama finalmente logró completar la ruta en 1498, arribando a Calicut en la costa de la India, fue el resultado de décadas de investigación, fracasos previos, mapas defectuosos corregidos mediante exploración sistemática y tecnología naval que había sido mejorada constantemente. Lo que raramente se discute en las historias tradicionales es cómo esta ruta marítima funcionaba desde el punto de vista de los flujos comerciales. Antes de 1498, la ruta entre Asia y Europa operaba mediante intermediarios. Un comerciante en Calicut vendía especias a un comerciante árabe. El comerciante árabe viajaba a través de rutas terrestres hacia el Golfo Pérsico. Vendía las especias a otro comerciante en Hormuz. Este comerciante viajaba a través del desierto arábigo hacia la Meca, Medina o El Cairo. En El Cairo, vendía las especias a un comerciante veneciano. El comerciante veneciano regresaba a Venecia, donde vendía las especias a consumidores europeos a precios extraordinariamente altos. En cada paso de esta cadena, cada intermediario agregaba un margen de ganancia. Para cuando una libra de pimienta llegaba a Europa, su precio final era aproximadamente 30 a 40 veces superior al precio original en Calicut. Cuando los portugueses establecieron una ruta marítima directa, eliminaron intermediarios. Vasco da Gama compró pimienta directamente en Calicut a precio local, la colocó en su barco y regresó a Lisboa, donde podía vender la pimienta a un precio sustancialmente inferior al que los mercaderes venecianos cobraban, pero aún así, obteniendo márgenes de ganancia superiores al 100%. Esta ventaja económica fue devastadora para los comerciantes árabes y venecianos, cuyos modelos de negocio dependían de la existencia de intermediarios. Pero de igual importancia, fue revolucionaria para los consumidores europeos, quienes de repente podían acceder a especias que habían sido artículos de lujo extremo. El precio de la pimienta en Europa cayó dramáticamente durante las décadas siguientes. En 1500, una libra de pimienta costaba aproximadamente el equivalente de 3 días de salario para un trabajador. En 1520, tras 20 años de comercio portugués, el costo había disminuido al equivalente de 3 horas de salario. Pero los efectos de esta transformación comercial se extendían mucho más allá de la disponibilidad de especias. Los gobiernos europeos notaron que Portugal estaba acumulando riqueza extraordinaria mediante el control del comercio de Asia. España, que había unificado sus reinos en 1492 con el matrimonio de Fernando e Isabel,
observó con creciente preocupación cómo Portugal estaba consolidando un monopolio sobre las rutas comerciales más lucrativas del mundo. Esto generó una dinámica política donde España se vio presionada a buscar su propia ruta hacia Asia. La búsqueda española se manifestó en la financiación de Cristóbal Colón, quien en 1492 navegó hacia el oeste creyendo que podía alcanzar Asia viajando a través del Atlántico. Colón no encontró Asia, encontró continentes que los europeos desconocían, lo cual alteraría la estructura geopolítica mundial de manera más radical aún que las rutas portuguesas hacia Asia. Cuando Colón regresó a España en 1493 después de su primer viaje, reportó el descubrimiento de nuevas tierras con poblaciones que podían ser esclavizadas, recursos naturales que podían ser extraídos y territorio que podía ser colonizado. Los reyes españoles, comprendiendo las implicaciones económicas de estos descubrimientos, pero también conscientes de que Portugal podía disputar sus derechos sobre estos nuevos territorios, acudieron al Papa. En 1494, el Papa Alejandro VI emitió la Bula Intercaetera, que establecía una línea imaginaria en el Océano Atlántico, dividiendo los derechos de colonización entre España y Portugal. Según esta línea, España tendría derecho a colonizar todo territorio descubierto al oeste de la línea, mientras que Portugal tendría derechos sobre todo territorio al este. Este acuerdo, que era teóricamente vinculante en la cristiandad católica, estableció los fundamentos legales para la división del mundo entre dos potencias europeas. La realidad material detrás de este acuerdo papal era que ambas potencias poseían la capacidad naval para imponer su voluntad sobre territorios cuya población no tenía acceso a tecnología militar equivalente. Los habitantes de las Américas, en 1492, utilizaban herramientas de piedra, hueso y madera. Sus estructuras sociales, aunque frecuentemente complejas y sofisticadas, no habían generado tecnologías de navegación oceánica ni artillería de fuego. Los habitantes del Océano Índico, aunque más avanzados tecnológicamente y conectados mediante redes comerciales sofisticadas, tampoco poseían barcos capaces de proyectar poder naval a la escala que los portugueses podían movilizar. Esto creó una situación única en la historia, donde una región geográfica relativamente pequeña, Europa, de repente tenía la capacidad de proyectar poder militar y control económico sobre el resto del mundo. Los teóricos políticos del siglo XVI, observando esta transformación, comenzaron a desarrollar justificaciones intelectuales para la expansión europea. Tomás de Aquino, cuyas obras habían sido escritas 3 siglos antes, fue reinterpretado para argumentar que era moralmente lícito conquistar pueblos no cristianos. El Papa emitió documentos que autorizaban la esclavitud de poblaciones que se resistían a la conversión cristiana. Los filósofos españoles desarrollaron teorías sobre la superioridad intelectual de los europeos que justificaban el dominio sobre otros pueblos. Estos argumentos intelectuales funcionaban no como causas de la expansión, sino como justificaciones posteriores de dinámicas que ya estaban operando por motivos de ganancia comercial y acumulación de poder político. Entre 1500 y 1550, el proceso se aceleró exponencialmente. Los portugueses, habiendo asegurado sus posiciones en el Océano Índico y en la costa africana, comenzaron a expandir hacia nuevas regiones. En 1511, Alburquerque capturó Malaca, una ciudad estratégica que controlaba el paso entre el Océano Índico y el Mar de China. En 1517, los portugueses llegaron a China. En 1543, fueron los primeros europeos en llegar a Japón. Con cada expansión, el patrón se repetía: llegada de barcos europeos, demostración de poder naval, negociación o conquista, establecimiento de factorías comerciales, extracción de recursos. Los españoles en las Américas, durante este mismo periodo, estaban implementando un patrón similar, pero adaptado a circunstancias diferentes. Mientras que los portugueses trabajaban con estructuras políticas y administrativas que ya existían, los españoles en las Américas
Experimentaron lo que es frecuentemente descrito como conquista, pero que es más precisamente un proceso de dominación violenta de poblaciones que carían de inmunidad a enfermedades europeas. Entre 1519 y 1521, Hernán Cortés conquistó el Imperio Azteca, que en ese momento gobernaba sobre aproximadamente 6 millones de personas. El Imperio Azteca poseía ejércitos organizados, estructuras administrativas sofisticadas y una población concentrada en centros urbanos. A pesar de esto, fue conquistado por una fuerza de aproximadamente 600 españoles en combate directo, apoyados por miles de aliados indígenas reclutados de pueblos enemigos del Imperio Azteca. Lo que permitió esta conquista no fue la superioridad numérica de los españoles, sino su capacidad de explotación de tensiones políticas preexistentes. Cortés llegó a México en un momento en que el Imperio Azteca estaba bajo presión interna significativa. Los pueblos tributarios del imperio estaban resentidos por los tributos que se les exigía pagar. Las élites locales en las ciudades disputaban el control político. Cortés, comprendiendo estas dinámicas, se alió con los enemigos del Imperio Azteca. Cuando combatió contra el ejército azteca central, sus aliados indígenas proporcionaban la mayoría de las fuerzas combatientes. Los españoles proporcionaban la tecnología, particularmente los caballos, que los aztecas nunca habían visto y que causaban pánico. Los españoles proporcionaban las armas de fuego, que aunque causaban más pánico psicológico que daño efectivo, generaban una apariencia de poder sobrenatural. Lo que es particularmente notable en la conquista de México es que Cortés, con una fuerza que nunca excedió los 1.500 combatientes españoles, conquistó un imperio de millones mediante la manipulación política sistemática. Cuando el emperador azteca Moctezuma se rindió sin resistencia significativa después de capturar a Cortés, fue porque evaluó que mantener la resistencia era más costoso que la rendición. Este cálculo fue erróneo desde el punto de vista de la preservación de la civilización azteca, pero fue racional desde el punto de vista de la preservación de su poder personal. Cortés, comprendiendo que necesitaba mantener la ilusión de que Moctezuma seguía en el poder para evitar levantamientos generalizados, permitió que Moctezuma permaneciera como emperador nominal, mientras que Cortés mismo ejercía el poder real. Este sistema de dominación indirecta fue sustancialmente más eficiente que la conquista directa. Entre 1532 y 1572, los españoles conquistaron el Imperio Inca, que gobernaba sobre aproximadamente 12 millones de personas en el territorio que hoy es Perú, Bolivia, Chile y Argentina. La conquista del Imperio Inca, realizada por Francisco Pizarro con una fuerza aún más pequeña que la que Cortés utilizó en México, operó mediante mecanismos similares. Pizarro aprovechó una guerra civil interna en el Imperio Inca entre dos sucesores rivales. Capturó al emperador inca Atahualpa, quien permaneció nominal como gobernante, mientras que Pizarro ejercía el poder real. Cuando Atahualpa posteriormente fue ejecutado, Pizarro instaló un emperador títere. Durante décadas, el imperio inca nominalmente continuó existiendo bajo emperadores incas, pero la autoridad política real residía en los conquistadores españoles y sus colaboradores locales. Lo que emerge de análisis comparativo de estos dos procesos, la expansión portuguesa en Asia y la conquista española en las Américas, es que la pequeña tribu portuguesa no conquistó el mundo mediante la superioridad militar en el sentido convencional. Conquistó mediante la aplicación sistemática de varias capacidades que Europa había desarrollado y que el resto del mundo no poseía. Pero la aplicación de estas capacidades requería sofisticación política. La tecnología naval permitía la proyección de poder a grandes distancias. La artillería permitía la imposición de voluntad desde posiciones defensivas. Pero la conquista real requería la colaboración de poblaciones locales, la explotación de divisiones políticas, la promesa de beneficios materiales a aquellos que cooperaban, la amenaza de destrucción a aquellos que resistían. Los conquistadores europeos, a pesar de sus números reducidos, poseían una comprensión intuitiva de estos principios
y fueron capaces de aplicarlos con frialdad. Entre 1550 y 1600, las dinámicas establecidas durante las primeras décadas de la expansión europea se consolidaron en estructuras administrativas permanentes. En Asia, los portugueses establecieron un sistema de gobierno donde los territorios bajo su control fueron divididos en capitanías, cada una gobernada por un capitán general, bajo la autoridad del virrey en Goa. Estos territorios fueron integrados en un sistema comercial monopolístico, donde todas las mercancías valiosas, particularmente las especias, podían ser comerciadas únicamente a través de los portugueses. Cualquier tentativa de comercio directo entre productores locales y compradores extranjeros era penalizada con confiscación de mercancías y castigos físicos. Este sistema monopólico generó ganancias extraordinarias que fluyeron hacia Lisboa, donde financiaron la construcción de iglesias, palacios, universidades, que transformaron Lisboa en una de las ciudades más ricas de Europa. En las Américas, los españoles establecieron un sistema que fue sustancialmente más extractivo aún. Las poblaciones indígenas fueron convertidas en trabajadores forzados mediante un sistema denominado encomienda, donde un español recibía el derecho de exigir trabajo de una población indígena a cambio de supuesta protección e instrucción religiosa. Este sistema de esclavitud de facto funcionó durante décadas, durante los cuales millones de indígenas murieron no solo por combate directo, sino por sobreexplotación, hambre y enfermedades. Las enfermedades europeas, particularmente la viruela, causaron muertes en escala tal que transformaron el panorama demográfico. Se estima que antes de la llegada de Colón, la población de las Américas era de aproximadamente 100 millones. Para 1600, menos de 100 años después de la conquista, la población había caído a aproximadamente 10 millones. Esta fue una de las mayores catástrofes demográficas en la historia humana, causada no solo por la intención de los conquistadores, sino por la combinación de violencia sistemática con la transmisión involuntaria de enfermedades a las cuales las poblaciones indígenas carecían de inmunidad. A medida que el siglo XVI avanzaba y la capacidad de España y Portugal de mantener sus monopolios sobre los océanos fue cuestionada por otras potencias europeas, emergieron dinámicas competitivas que aceleraron aún más el ritmo de expansión. Los ingleses ya habían permanecido en los márgenes de la expansión durante las primeras décadas. Comenzaron a participar mediante el patrocinio de exploradores. El explorador inglés Francis Drake navegó alrededor del mundo entre 1577 y 1580. Una hazaña que demostró que las rutas que los portugueses y españoles habían establecido podían ser navegadas exitosamente por otras potencias. Los holandeses, que se habían rebelado contra el dominio español en el territorio que hoy es los Países Bajos, comenzaron a construir capacidades navales propias. En 1602, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales fue establecida con el objetivo explícito de desafiar el monopolio portugués en Asia mediante la fuerza naval. Esta compañía fue una institución revolucionaria. Fue la primera corporación multinacional en la historia. Fue la primera institución privada autorizada por un gobierno para hacer guerra. Fue la primera corporación que emitió acciones al público. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales operaba bajo un modelo donde los accionistas privados financiaban expediciones militares a cambio de participación en las ganancias. Este modelo fue extraordinariamente eficiente en términos de movilización de capital. El riesgo era distribuido entre múltiples inversores, lo cual permitía que riesgos sustanciales fueran asumidos. Si una expedición resultaba en fracaso total, los inversores individuales perdían su inversión, pero ningún inversor individual perdía más de lo que había invertido. Si una expedición resultaba en éxito, los retornos eran extraordinariamente altos. Durante el siglo XVI, la compañía holandesa acumuló ganancias totales que superaban el presupuesto anual del Reino de los Países Bajos. Estas ganancias fueron invertidas en la construcción de más barcos, en el reclutamiento de más soldados,
en la construcción de más factorías comerciales. La Compañía Holandesa de las Indias Orientales se convirtió en una institución más poderosa que muchos estados europeos de la época. Lo que se puede observar en el desarrollo de esta institución es cómo la lógica de la acumulación de capital, una vez establecida, generaba dinámicas que se perpetuaban a sí mismas, independientemente de la intención individual de los actores implicados. Un inversor en la Compañía Holandesa de las Indias Orientales no necesitaba estar motivado por ideales de conquista o expansión. Podía estar motivado simplemente por el deseo de obtener un retorno en su inversión. Pero el sistema en el cual había invertido generaba lógicas que demandaban expansión constante. Si la compañía no expandía, si no abría nuevos mercados, si no capturaba rutas comerciales de rivales, entonces sus ganancias disminuirían y el retorno para los inversores caería. Por lo tanto, existía presión sistemática para expansión violenta. Esta presión era estructural, no ideológica. Un director de la compañía que quisiera ser humano en sus políticas se encontraba limitado por el hecho de que los accionistas votarían para reemplazarlo si sus políticas resultaban en ganancias menores para ellos. Entre 1602 y 1700, la Compañía Holandesa de las Indias Orientales capturó progresivamente las posiciones comerciales que Portugal había establecido. En 1605 capturó Amboina, una isla productora de especias vitales. En 1641 capturó Malaca de los portugueses, después de un asedio que duró meses. El patrón de conquista fue similar al que Portugal había empleado: uso de superioridad naval para imponer bloqueos económicos, uso de alianzas con poderes locales que rivalizaban con los portugueses, uso de violencia demostrada para intimidación. Durante la asedia de Malaca en 1641, los holandeses capturaron un número significativo de civiles portugueses y sus colaboradores locales. Frecuentemente eran ejecutados públicamente para demostrar el costo de la resistencia. El mensaje implícito era claro. Resistencia resulta en muerte. Sumisión resulta en vida como súbditos de los holandeses. Durante el mismo período, los ingleses, aunque comenzaron más tarde que los portugueses, holandeses y españoles, estaban construyendo capacidades militares y mercantiles que les permitirían desafiar la supremacía holandesa. La Compañía Inglesa de las Indias Orientales fue establecida en 1600, 2 años antes que la holandesa, pero operó inicialmente en escala sustancialmente más reducida. Gradualmente, durante el siglo XVI y XVII, la compañía inglesa acumuló capital y construyó una red de factorías comerciales en India. Mientras que la compañía holandesa se enfocaba en las islas de especias del sureste asiático, donde podía mantener un monopolio mediante control naval, la compañía inglesa se enfocaba en India continental, donde el imperio mogol gobernaba sobre cientos de millones de habitantes y la penetración comercial requería principalmente negociación y captura de mercados más que dominación militar directa. El imperio mogol, gobernado en el siglo XVI y XVII por emperadores como Akbar y Shah Jahan, fue uno de los estados más ricos y poblados en el mundo. Su capital, Delhi, era más grande que cualquier ciudad europea. Sus ejércitos, aunque no equipados con artillería en la escala que los europeos utilizaban, eran extraordinariamente extensos. El imperio controlaba recursos comerciales inmensos y poseía una sofisticación administrativa que no tenía rival en Europa. A pesar de esto, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales fue capaz de establecerse en territorios del imperio mogol mediante un proceso de penetración comercial lenta. La compañía obtuvo permiso comercial de los emperadores mogoles a cambio de tributos y de la promesa de no interferir en la administración. Los comerciantes ingleses, operando desde factorías comerciales establecidas en ciudades como Calcuta, Madrás y Bombay, comenzaron a participar en el comercio interno de India. Durante este proceso, descubrieron que podían obtener ganancias extraordinarias
comprando mercancías baratas en regiones de India donde había sobreoferta y vendiéndolas en regiones donde había escasez. Este patrón de arbitraje comercial significaba que los comerciantes ingleses acumulaban capital cada vez más rápido. A medida que acumulaban capital, invertían en la construcción de barcos más grandes, en el reclutamiento de soldados locales para proteger sus factorías, en la construcción de fortificaciones. Lo que comenzó como factorías comerciales, progresivamente se convirtieron en posiciones militares. Cuando el imperio mogol entró en declive durante el XVIII siglo, fragmentándose en estados más pequeños que competían entre sí por poder político y recursos, la Compañía Inglesa de las Indias Orientales se encontró en posición de convertir sus capacidades militares acumuladas en dominación política territorial. Entre 1750 y 1850, la Compañía Inglesa progresivamente conquistó la India entera, incorporándola en un imperio gobernado desde Londres. La pregunta histórica que emerge es cómo fue posible que una corporación mercantil privada conquistara un territorio tan vasto, gobernado por millones de habitantes. La respuesta operaba en múltiples niveles. Primeramente, la India en el XVIII siglo no era un estado unificado, sino una colección de estados rivales. La Compañía Inglesa podía jugar estos estados entre sí, aliándose con unos contra otros, financiando conflictos internos, después interviniendo militarmente cuando los aliados enfrentaban derrotas. Segundo, la Compañía Inglesa tenía capacidad de proyección de poder mediante su marina, que ningún estado indio poseía. Podía cortar rutas comerciales, bloquear ciudades portuarias, establecer bloqueos económicos que forzaban la sumisión sin necesidad de combate directo. Tercero, y quizá más importante, la Compañía Inglesa pudo reclutar soldados indios en sus fuerzas militares. Estos soldados, denominados sepoys, fueron organizados bajo mando inglés, equipados con armas y entrenamientos superiores, y utilizados para conquistar otros territorios indios. A mitad del XVIII siglo, aproximadamente 90% de los combatientes bajo mando de la Compañía Inglesa eran indios. Cuarto, la Compañía Inglesa implementó una política sistemática de desarticulación de las élites nativas. Los reyes locales que se rendían sin resistencia significativa eran permitidos permanecer como gobernantes nominales en territorios denominados Principados Indios, bajo supervisión inglesa. Los que resistían eran destituidos y su territorio era convertido en administración inglesa directa. El resultado de este proceso fue que por 1850 la mayor parte de India estaba bajo control de la Compañía Inglesa de las Indias Orientales o bajo control del gobierno británico. Los territorios que habían sido gobernados por emperadores mogoles que controlaban recursos inmensos y ejercían poder sobre centenas de millones, ahora estaban gobernados por administradores británicos que reportaban a directores de una corporación comercial o a ministros en Londres. Las riquezas que habían fluido hacia Delhi durante centurias ahora fluían hacia Londres. Las élites locales que habían acumulado poder político durante milenios ahora estaban subordinadas a hombres blancos en uniforme, que frecuentemente ni hablaban idiomas locales. Esta transformación, aunque completa, no fue percibida como permanente por la mayoría de la población. Fue vista como un cambio temporal, una anomalía histórica que eventualmente sería corregida. Pero la anomalía duraría casi 2 centurias. Mientras que los procesos en Asia se desarrollaban bajo lógicas principalmente comerciales, donde las potencias europeas buscaban extraer riqueza mediante control del comercio, los procesos en las Américas operaban bajo lógicas más extractivas, donde la meta era la conversión de territorio en propiedad privada y la conversión de poblaciones en trabajadores forzados. Entre 1500 y 1700, España consolidó su control sobre un territorio que se extendía desde el suroeste de lo que hoy es los Estados Unidos hasta el extremo sur de Sudamérica. Portugal consolidó el control sobre Brasil. Inglaterra, Francia y otras potencias europeas capturaron progresivamente territorios en América del Norte, en el Caribe, en América Central. A medida que se consolidaba el control europeo,
La estructura política de las Américas fue transformada radicalmente. Las poblaciones indígenas fueron desplazadas, esclavizadas o eliminadas. La tierra, que bajo sistemas indígenas había sido frecuentemente poseída comunalmente, fue convertida en propiedad privada que podía ser comprada y vendida. Los sistemas productivos fueron reorganizados alrededor de la producción de cultivos para exportación. Azúcar en el Caribe, plata en Perú, tabaco en Virginia, algodón en el sur de Norteamérica. A medida que las poblaciones indígenas fueron eliminadas, fueron reemplazadas por esclavos africanos traídos forzadamente a través del Atlántico. Así, el sistema de expansión europea que comenzó con la búsqueda de rutas comerciales hacia Asia resultó en la creación de un sistema de esclavitud transoceánica que duró 4 centurias y que transportó aproximadamente 12 millones de africanos a las Américas. La tribu portuguesa, que en 1488 controlaba un territorio de aproximadamente 28.000 kilómetros cuadrados y tenía una población de aproximadamente 2 millones, para 1700 había establecido control o influencia sobre territorios que sumaban varios millones de kilómetros cuadrados. Más importante que el territorio, había establecido los mecanismos mediante los cuales Europa entera podría continuar la expansión. Los portugueses habían demostrado que era posible, mediante el uso sistemático de tecnología superior, mediante la comprensión sofisticada de política local, mediante la disposición a usar violencia sin limitaciones, conquistar y gobernar territorios tan lejanos como el sureste asiático. Los españoles habían demostrado que era posible conquistar imperios enteros de millones de habitantes. Los holandeses habían demostrado que corporaciones comerciales privadas podían ejecutar conquistas tan efectivamente como estados. Los ingleses estaban demostrando que era posible, comenzando desde posiciones de debilidad relativa, construir gradualmente capacidades que permitían dominación territorial progresiva. Otros estados europeos observaban estos desarrollos y sacaban las conclusiones obvias. Francia, bajo Luis XIV, comenzó a expandir su presencia colonial. Dinamarca estableció compañías comerciales para competir en los océanos. Suecia, aunque enfocada primariamente en la expansión terrestre en el este europeo, participó en expediciones comerciales atlánticas. Portugal, que había iniciado la expansión, fue progresivamente superado por potencias más grandes. España retuvo su imperio americano durante centurias, pero fue eclipsada en Asia por potencias más eficientes. Los holandeses, que durante el 17 fueron la potencia comercial preeminente, fueron gradualmente superados por Inglaterra durante el 18. Por 1800, Inglaterra había emergido como la potencia colonial dominante, controlando territorios en América del Norte, en el Caribe, en África Occidental, en India, en el sureste asiático. Lo que es importante comprender es que el legado perdurable de la expansión portuguesa inicial no residía solamente en los territorios que Portugal mismo conquistó. Residía en las demostraciones de principio que Portugal había proporcionado. El principio de que la tecnología naval superior permitía la dominación de poblaciones lejanas. El principio de que las élites locales podían ser cooptadas para servir como intermediarios de dominación extranjera. El principio de que la violencia sistemática, aunque moralmente reprobable a posteriori, era efectiva en términos de resultados políticos a corto plazo. El principio de que los incentivos financieros, apropiadamente estructurados, generaban disposición para participar en procesos de conquista y explotación. El principio de que la acumulación de capital generaba presiones estructurales hacia expansión constante. Una vez que estos principios fueron demostrados, fueron replicados, refinados, mejorados. Donde Portugal había usado pequeñas guarniciones de soldados europeos apoyados por soldados locales reclutados, las potencias europeas posteriores organizaron sistemas administrativos donde poblaciones enormes fueron movilizadas para servir los intereses de élites extranjeras. Donde Portugal había usado monopolios comerciales para extraer valor, los sistemas posteriores usaron transformación completa de sistemas productivos locales
para crear estructuras de dependencia económica. Donde Portugal había usado violencia demostrada, los sistemas posteriores usaron sistemas penitenciarios, sistemas de derecho legal que criminalizaba la resistencia, sistemas educativos que inculcaban la inferioridad de los colonizados. El proceso de expansión europea que comenzó en 1418, cuando el príncipe Enrique estableció su taller de navegación en Sagres, que fue acelerado por los éxitos de Vasco da Gama, que fue expandido mediante las conquistas de Cortés y Pizarro, que fue consolidado mediante las estructuras administrativas desarrolladas por Albuquerque, que fue refinado mediante los mecanismos mercantiles de las compañías holandesa e inglesa de las Indias Orientales, transformó no solo la geografía política del mundo, sino la estructura fundamental de las relaciones de poder globales. Para 1900, aproximadamente el 80% del territorio terrestre estaba bajo control directo o indirecto de potencias europeas o de potencias como los Estados Unidos y Japón, que habían adoptado los modelos de expansión europea. Pero la pregunta que permanece en los registros históricos, sin resolución clara, es cómo la resistencia de poblaciones colonizadas transformó los términos bajo los cuales se ejercía la dominación. Porque aunque los europeos poseían superioridad tecnológica, esta no fue automáticamente suficiente para la dominación, a menos que fuera combinada con administración sofisticada, con cooptación de élites locales, con creación de sistemas de incentivos que garantizaban la colaboración. A medida que el tiempo avanzaba, a medida que poblaciones colonizadas aprendían la tecnología europea, a medida que se educaban en instituciones establecidas por los colonizadores, comenzaban a cuestionar los términos de la dominación. En India, en el siglo XIX, élites educadas en universidades inglesas comenzaron a desarrollar argumentos anticoloniales basados en la lógica liberal del mismo imperio que los dominaba. En África, en el siglo XX, resistencia organizada a la dominación colonial se convirtió en levantamientos masivos. En las Américas, el proceso fue más complicado porque la colonización europea había sido prácticamente completa, pero la herencia de la explotación colonial persistió en desigualdades raciales, en pobreza sistemática, en limitaciones de oportunidades. El legado de la tribu portuguesa, entonces, no fue solo la creación de un imperio global, fue la creación de un sistema de relaciones de poder que persistió incluso después de que el imperio político formal colapsara. Fueron las estructuras de desigualdad económica que permitieron a ciertas regiones del mundo acumular capital, mientras otras regiones permanecieron empobrecidas. Fue el establecimiento de la raza como categoría de organización social que persistió incluso después de que las justificaciones científicas para la jerarquía racial fueran completamente refutadas. Fue la transformación del mundo en un sistema económico integrado, donde los centros de acumulación capital permanecían en Europa Occidental, posteriormente en Estados Unidos, mientras que la periferia se especializaba en la producción de materias primas que eran transformadas en mercancías de alto valor en los centros. Fue, en una palabra, la creación de la modernidad tal como existe hoy, con toda su riqueza extraordinaria concentrada en pequeñas áreas geográficas, toda su violencia sistematizada en sistemas que no requieren acción violenta visible, toda su dominación ejercida mediante mecanismos que parecen técnicos, legales, económicos, más que políticos o militares. En el século XXI, descendientes de la tribu portuguesa, ahora vivos en un continente donde Portugal es una potencia mediocre, sin influencia global, se benefician de las estructuras establecidas durante los centuries de expansión colonial. Los ciudadanos de Europa Occidental poseen acceso a recursos, a educación, a oportunidades económicas que los ciudadanos de excolonias no poseen. No porque europeos sean intelectualmente superiores, sino porque sistemas de relaciones económicas globales, establecidos durante el período colonial y modificados, pero no fundamentalmente alterados canalizan recursos desde la periferia hacia el centro. La tecnología que los portugueses desarrollaron durante el siglo XV, que inicialmente fue una ventaja competitiva abrumadora, es ahora accesible a todas las poblaciones del mundo. Lo que persiste es la estructura de relaciones de poder que fue establecida mediante la aplicación de esa ventaja tecnológica. Si la tribu portuguesa
Con su población de 2 millones, fue capaz de transformar el mundo mediante la combinación de tecnología superior, comprensión sofisticada de política, disposición a usar violencia sistemática y la habilidad de crear sistemas de incentivos que aseguraban la colaboración de élites locales. Entonces, el legado principal de esta tribu es el demostrativo. Demostró que tales transformaciones eran posibles. Otras potencias, observando, replicaron y mejoraron los mecanismos. Lo que comenzó como monopolios comerciales de especias se convirtió en sistemas de extracción territorial masivo. Lo que comenzó como pequeñas guarniciones militares se convirtió en estructuras administrativas que gobernaban sobre centenas de millones. Lo que comenzó como justificaciones ad hoc para la conquista se convirtió en teorías sistemáticas de superioridad europea que justificaban el colonialismo. El libro de registro en el puerto de Lisboa del año 1505 documenta el valor de especias y otros artículos comerciales que arribaban en barcos portugueses retornando del Océano Índico. Las cifras muestran un crecimiento exponencial año tras año. Las especias que había costado meses de navegación peligrosa, que costó vidas de marineros, que costó millones en construcción de barcos, eran vendidas en Lisboa a precios que multiplicaban el costo inicial por 100, por 200, a veces por 300. Este simple hecho, este cálculo de ganancia, fue suficiente para motivar la continuación de la expansión. No fue necesario que los reyes y comerciantes articularan ideologías de superioridad. No fue necesario que desarrollaran justificaciones morales complicadas. La ganancia monetaria fue suficiente. La ganancia monetaria es siempre suficiente.